Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por venir aceptando la invitación. Y por supuesto, en primerísimo lugar, muchas gracias a la señora Satu Hassi, quien está en el país por un breve tiempo, y gracias a la señora embajadora de la Unión Europea hemos podido estar al tanto de su venida y, en segundo lugar, hacernos un espacio para escucharla sobre un tema en torno al cual vamos a tener que, tarde o temprano, durante este año, estudiarlo y eventualmente aportar a la dinámica vinculada al cambio climático de acá hasta este fin de año, por razones que ya todos conocemos. Así es que muchas gracias también a la señora embajadora de Finlandia. Estamos muy engalanados en esta oportunidad para esta sesión, que va a ser breve porque la señora Satu Hassi está entre dos reuniones, es una venida muy rápida, y en consecuencia va a ser una presentación un poco más general que lo que es ese título. Digamos que ya hemos hablado al respecto, es demasiado técnico específico, y entonces sería una visión más amplia y de conjunto de la problemática del cambio climático, y habrán, por supuesto, como siempre, luego una sesión de preguntas, de comentarios que podremos hacer. La idea básica es, digamos, que haga una exposición más o menos de media hora, en un rato la presento más formalmente, y luego que tengamos también otra media hora para algún comentario, reacción, alguna aclaración. Tendremos traducción simultánea y eso facilita y a la vez quizá no permite siempre haber comprendido exactamente algún aspecto que querrían tener más claro. Leo algunos aspectos de su currículum vitae, que es nutrido y a la vez un fragmento de toda su trayectoria, así es que la señora Hassi es licenciada en Ingeniería Electrónica, Electrotécnica en Helsinki, y luego doctorada también como ingeniera, acá llamaríamos electricista, creo, pero digamos somos colegas, dicho sea de paso, en cuanto a la licenciatura. Ingeniera de Investigación y Proyectos en OI Tampella, no sé cómo pronuncio los términos en finlandés, pero Tamrock, profesora de la Universidad Tecnológica de Tampere, escritora, miembro del Ayuntamiento, 5 años, diputada del Parlamento, 14 años, vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente en 2003-2004, presidenta del Grupo Parlamentario de los Verdes 91-93, 97 y 2003-2004. Presidenta del Instituto de Educación para la Paz 95-97, miembro del Consejo de Administración del Instituto World Watch desde el 2003. Presidenta de la Liga de los Verdes 97-2001. Ministra de Medio Ambiente y Cooperación al Desarrollo de Finlandia desde abril del 99 a mayo del 2002. Diputada del Parlamento Europeo desde julio 2004 a mayo del 2009, vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, también por unos 5 años, diputada del Parlamento Europeo, también más o menos 5 años. Hasta la fecha. Ah, muy bien. Tiene varios premios, el Golden Peacock Global Award for Environmental Leadership 2006, Hard World Refining Fuels Policy Award en 2005 y el International Award for Outstanding Contribution for Environment, Academia Priyadarshini, Bombay, en la India, en el 2002. Bien, tenemos entonces una persona versada en el tema y a la vez que ha asumido responsabilidades diversas, y en consecuencia está en este caso y para lujo nuestro a disposición de ustedes luego en la sesión de preguntas para lo que consideren útil terminar de entender o aclarar
posteriormente. Así es que gracias de nuevo a ambas embajadoras que también nos acompañan en esta mesa y doctora Hassi, please. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación. Es un honor para mí haber sido invitada a ante esta distinguida audiencia de personas tan importantes en el país, que, como tengo entendido, el Acuerdo Nacional tiene como miembros, y que es una institución muy importante en el Perú y que también proporciona estabilidad y continuidad a largo plazo en la política y toma de decisiones en el Perú, y por supuesto que esto es algo que yo respeto mucho. Y debido que yo vengo desde Finlandia, he tenido la tentación de decirles que en mi país, Peruna quiere decir papa. Entonces casi cada vez que se menciona al Perú, inmediatamente se la conecta con la papa. Viene de vuestro país. Entonces, pero en realidad, posiblemente la papa también sería relevante a este cambio climático, tema que nos vendrá muy fácil más adelante para conversar. La presentación que ustedes tienen, que se les ha proporcionado fotocopias, entra más en detalle, que ahora intento llevar. Luego podemos discutir sobre los temas. Pero primero que nada quisiera hablarles más en general de las políticas del medio ambiente en Europa. Y la protección del medio ambiente comenzó hace mucho tiempo, pero al inicio no era tan evidente. Me recuerdo cuando yo era quinceañera y fui a la escuela, muchos de nuestros lagos estaban muy poluidos, muy contaminados por fábricas de papel y por otras industrias. Y teníamos lagos en donde no se podía nadar porque se dañaba a uno la piel, le daba eczema si uno ingresaba a nadar en estos lagos. Y las personas comenzaron a demandar que las fábricas y que las ciudades limpiasen estos lagos. Al inicio hubo discusiones si es que esto era posible económicamente, y mucha gente pensó que era, y dijo que era el pago que teníamos que pagar para las riquezas que teníamos. Pero no se hizo de la noche a la mañana. Sin embargo, gradualmente las compañías comenzaron a invertir en limpieza de estos lagos, y ahora, por ejemplo, un lago, aquel de mi niñez, en donde uno se enfermaba cuando entraba a nadar, ha sido limpiado y está en perfectas condiciones. Tomó 20 años quizás hacerlo. En la década de los 80 también hubo la gran discusión sobre la lluvia ácida. Yo no sé si esto ha sido discutido aquí en vuestro país, pero en la década de los 80 nos dimos cuenta que nuestros bosques estaban sufriendo porque la lluvia se había convertido en ácida, y también aquellos lagos pequeños de nuestro país, de mi país, algunas especies, debido a esta lluvia ácida, algunas especies de peces estaban muriendo, y las personas comenzaron a demandar también lo mismo al gobierno de limpiar estas emisiones que estaban causando la lluvia ácida. Y como les repito, también hemos tenido la discusión de que esto se discutió que era muy costoso y que se necesitaba para los trabajos, pero se llegó a hacer. Fue hecho no exactamente al mismo tiempo en toda Europa,
Pero ahora las emisiones de las fábricas, plantas de energía y el transporte terrestres en la Unión Europea están emitiendo 10% de lo que emitían hace 30 años. Entonces, 90% de las emisiones han sido limpiadas. Y esto no mató la economía. Ahora estamos saliendo ya de que ya no estamos olvidando que los 80, cómo era el tema, cómo estaba la estratosfera que se estaba debilitando porque está limpio y ahora ya no es más dañino en nuestra área, por lo menos para la salud de las personas. Y ahora estamos también ya eliminando el uso del Freon o el anticongelante que daña tanto el medio ambiente y no ha matado nuestra economía. Es maravilloso ver cuán rápido las emisiones han sido reducidas y no hubo ningún impacto dañino para la economía. Los pasos para la protección del medio ambiente han seguido un desarrollo y un despliegue para hacerlo de una manera más inteligente y más astuta, usando tecnologías astutas, y los trabajos no han sido perdidos en aquellas compañías, en los sectores que producen soluciones más limpias. Y bueno, en fin, ahora en políticas climáticas estamos en la misma fase, que nos estamos dando cuenta que existe un problema y muchas personas están diciendo que, bien, es muy costoso, pero existen ya muchas compañías que están haciendo negocios de una manera más limpia, con tecnologías que son arreando las energías renovables y están encontrando soluciones para el medio ambiente, para no contaminar el medio ambiente. Todas las tecnologías pueden ser usadas de una manera limpia para evitar los gases efecto invernadero o contaminantes, para tener tecnologías de energía renovable. Todo esto se llama Clean Tech o tecnología limpia, y ahora más que nada está siendo muy usado en la industria del papel, que originalmente fue la que causó más daño. Ahora, acerca de el historial general. El cambio climático comenzó de una manera global y esto nos ha puesto en otros retos globales, como la población, el aumento de la población. Vamos a ser 9.000 millones de personas en el 2015 y es nuestro deber encontrar las soluciones para sacar a la gente de la pobreza, estas personas que son ahora pobres, y para esto necesitamos construir una infraestructura, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo tenemos un problema con muchos tipos diferentes de recursos naturales, sobre pesca, por ejemplo, en minería. Acabo de enterarme que puede ser fácilmente accesada a través de otras maneras de minería, porque en algunas minas los recursos ya han sido exhaustos. Lo que quiere decir que para poder tener un futuro global tenemos que cambiar la manera como estamos haciendo las cosas. Y bien, el clima, ya estamos viendo el impacto del cambio climático. Las compañías de seguros que están entre aquellas que se han dado cuenta que el cambio climático ya está haciendo sentido, se está haciendo sentido porque la cantidad de eventos climáticos, tales como inundaciones, están aumentando y está aumentando la compensación que las compañías están pagando, estas compañías de seguros, porque están pagando por los daños.
Pero, por supuesto, lo que tenemos hasta el momento, hemos visto en el cambio climático, es muy leve comparado con lo que va a venir en el futuro si es que no podemos lograr controlar estas emisiones. La Unión Europea ha escuchado por largo tiempo a los científicos. Ya cuando se emitió el primer panel intergubernamental en cambio climático en su reporte de evaluación número 5, que fue realizado por científicos nominados que hicieron la investigación de los cambios climatológicos. Se presentaron este reporte. El IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, llegó a la conclusión que aún estas no son muy claras, pero la Unión Europea ya comenzó a construir un sistema tal como un registro de las emisiones de gases de efecto invernadero para saber qué es lo que se está emitiendo. El siguiente reporte IPCC se emitió en 1950, dijo. Pero así hay un cambio climático. Luego de esto, la Unión Europea decidió que nuestra política o el objetivo de nuestra política climatológica es mantener el calentamiento global a menos de 2 grados Celsius, porque sabemos que si vamos más allá de 2 grados Celsius, vamos a tener consecuencias verdaderamente dramáticas. Muy bien. Entonces, la política climática fue iniciada hace mucho tiempo en la Unión Europea y esta diapositiva muestra los puntos claves de la legislación de la Unión Europea sobre el cambio climático. En la Unión Europea no tenemos un marco legislativo sobre el cambio climático. Acabo de enterarme que hay una discusión en el Perú sobre un marco legislativo y yo encuentro que esto es muy útil y muchos países en la Unión Europea tienen un marco legislativo, por ejemplo el Reino Unido y mi propio país, Finlandia. El gobierno recientemente esta legislación en mi país ha fijado el objetivo a largo plazo para el año 2015. La ley no especifica cuáles son los detalles en maneras como hacer las cosas, pero sí proporciona una perspectiva de largo plazo para todo el planeamiento de la inversión de negocios y también para las ciudades y municipalidades, para estos poder planificar, por ejemplo, un sistema de transporte, el tal cual sea no basado en automóviles privados, pero que sean de manera más amigables al medio ambiente, a bicicletas, caminar, etcétera. En el nivel de Unión Europea no tenemos un marco de tal tipo, pero hemos tomado, sin embargo, la decisión desde el 2007 que se llama, que fue tomada por los primeros ministros de los países de la Unión Europea. Quizás debería explicar un poco más cómo toma sus decisiones la Unión Europea. La Unión Europea se inició en los 50, pero todavía no se llamaba la Unión Europea. Comenzó como una cooperación de 6 países. Y la idea básica era prevenir nuevas guerras en Europa. Y entonces fue una idea muy radical que surgió luego de la Segunda Guerra Mundial, que si nosotros nos unimos con nuestros antiguos enemigos, aquellos países que han causado guerras anteriormente por siglos, si comenzamos a unirnos y a cooperar entre nosotros, entonces las guerras se convierten en temas imposibles que no sucederían.
Entonces teníamos a los 6 países, Alemania, Francia y Bélgica, Holanda y Luxemburgo comenzaron esta cooperación. Y gradualmente se unieron nuevos países. Mi propio país se unió en 1995 y luego tuvimos 15 países en la Unión Europea. Hace 10 años se unieron 10 países más, aquellos países que durante la Guerra Fría estaban detrás de la cortina de hierro y porque pertenecían al bloque oriental. Y luego se hizo posible que estos países que antiguamente estaban detrás de la cortina de hierro, cuando fueron liberados, la URSS, estos países pudieron unirse. Esta Unión Europea es parte, los países miembros originales fueron como aquellos miembros de lujo, por decirlo. Son los países que se han unido recientemente y tienen un PIB más bajo que los países originales. La Unión Europea es una entidad muy diversa, pero de igual modo la idea básica continúa para poder reforzar la cooperación, para poder estabilizar la paz en Europa. Yo personalmente veo que las políticas de climatológicas es una extensión de esta estabilidad, porque si nosotros podemos renovar los cambios climáticos, podemos tener una mejor estabilidad. La mayor parte de las decisiones se toman por el Parlamento Europeo, del cual soy miembro, y también del gobierno europeo en conjunto. De cualquier manera, esta decisión básica, que es la piedra de base, fue decidida por los primeros ministros y la llamamos las Objetivos 2020 y hay 3 elementos: reducir las emisiones de gas, efecto invernadero, por 20% comparados a 1990 y mejorar las energías renovables por 20%, ese es el otro 20%, y también mejorar la eficiencia energética por un 20% comparado con los negocios, con hacer negocios como de costumbre. Y también esto es solamente una parte de las políticas climáticas, la adaptación, las cosas que la sociedad tiene que hacer para hacerse más resilientes. Los habitantes de las ciudades y la agricultura también, para poder sobreponerse a las tormentas, a los glaciares que se están derritiendo, los cuales están causando problemas en nuestra disponibilidad de agua fresca. La adaptación es una gran parte de la política climática y, por supuesto, en términos internacionales, los fondos para los objetivos de las metas climatológicas y compartirlos con los países más pobres es otro objetivo. En la Unión Europea nosotros estamos discutiendo más que otra parte del mundo en las políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Yo creo que solamente es justo en este sentido que presentar a la parte más rica del mundo. Tenemos que ser conscientes que son nuestras emisiones que han causado los cambios climáticos. Entonces, nuestra ambición es reducir estas emisiones, ya que somos los causantes. Esta diapositiva quizás es un poco fea, pero explica de cualquier modo, o trata de explicar un poco cómo la reducción de emisiones está estructurada en nuestra legislación. He aprendido que para el Perú la deforestación es la gran fuente de emisiones. Por supuesto que para vuestro país tiene sentido
que la política de mitigación y reducción de emisión se concentre en los bosques, pero en la Unión Europea, que es el contribuyente mayor de las emisiones, se trata de plantas energéticas. Es ahí donde radican nuestras emisiones. Para esto hemos comenzado el comercio de gases de efecto invernadero, o el ETS, el esquema de comercio de emisiones. Hemos analizado las maneras como se puede realizar y cómo las sociedades de hacerlo de una manera más costo eficiente. Y los países cómo pueden encontrar las maneras más económicas de reducir estas emisiones y cómo se puede aconsejar colocarle precios a estas emisiones. Y básicamente hay dos maneras de hacerlos, ya sea a través de los impuestos, en términos administrativos es mucho más simple, o también hacer el comercio de emisiones. Y la Unión Europea ha escogido hacerlo a través del comercio de emisiones por muchas razones. Porque si se hace a través de impuestos, todas las compañías o los operadores van a sentirlo en el costo que ellos pagan por sus emisiones y que por supuesto les da un incentivo para poder invertir en soluciones y en tecnologías que van a reducir estas emisiones y comenzar a trabajar en energías renovables o mejorar la eficiencia de las energías que están usando. Pero un incentivo similar puede ser otorgado a través del comercio de emisiones. La idea se inició a través de que la legislación fijó un techo, un tope para los sectores que están incluidos y cuáles los son permitidos emitir. Plantas de energía, fábricas de papel, fábricas de químicos, fábricas de metal, que son las que causan las emisiones y se les asigna una cuota. Estas compañías que son suficientemente astutas o inteligentes para poder desarrollar sus operaciones de tal manera que puedan reducir sus emisiones o invertir en tecnologías que reduzcan sus emisiones. Ellos van a poder vender extra. Y aquellas compañías que emiten más de sus cuotas tienen que comprar de los mercados los derechos que se le han permitido, los derechos de emisión. De tal manera, las emisiones se convierten en un factor económico para las compañías. Entonces, para los jefes de compañía, los presidentes, que no les importa el clima, les va a importar los resultados de cómo está funcionando el rendimiento de la compañía, el rendimiento económico, y van a, por lo tanto, respetar. Esto es básicamente, pero hay millones de detalles en estas emisiones de comercio, comercio de emisiones, perdón. Pero se planea que a través de este sistema, o a través de este esquema, se va a reducir más de la mitad de las emisiones de la Unión Europea, de las cuales vienen del sector de energía, industrias de metal, producción de metal, etcétera. Y para aquellos sectores, la legislación actual ha fijado que para el 2020 deben ser menor de 21%, de las cuales fueron en el 2005. Pero luego tenemos el resto, el transporte, agricultura, la ambientación de las casas, ya sea calefacción o refrigeración, son emisiones que se miden nacionalmente a lo largo del país, el cual tiene su cuota por sectores de país. Departamental, lo que sería en el Perú, nota del intérprete. En el Parlamento ya ha emitido esta legislación aquí. No voy a entrar en detalle tampoco de cómo se realizó estas
emisión de legislación. Pero esta es en general la estructura, cómo se piensa reducir las emisiones. Luego tenemos la política de climas. Aquí muestra lo que se ha sucedido en 1990. La línea intermitente azul muestra cuál fue el impacto de la crisis económica. El PBI ha crecido por 40% desde 1990. También nuestra población, que es la línea azul o oscura, la continua, ha crecido un poco, pero no mucho, pero un poco. También el consumo de energía, que es la línea gris, ha crecido un poco, pero las emisiones, que es la línea gris intermitente, ha sido reducido. Y esto es quizás un poco más gráfica, más clara de qué es lo que está sucediendo con las emisiones. Entonces, a partir del 1990 es el año de base y es el acceso vertical. Casi hemos tenido una reducción del 90% en el 2011 y en los años 2012 y 2013 también la Unión Europea redujo aún más 4%. Entonces, de hecho, ya hemos cumplido con los objetivos que fijamos para el año 2020. En la política europea, en el Parlamento Europeo, los puntos importantes han sido los objetivos de fijar metas más fuertes o más claras. También estamos debatiendo qué tipo de objetivos debemos fijar para el 2030. La posición del Parlamento Europeo es que deberíamos tener menos 40% de emisiones para el año 2030 y también deberíamos tener una continuidad en objetivos de energía renovable. Ahora vamos a pasar muchas diapositivas y voy a ingresar. O quizás esta diapositiva sí es interesante. La Unión Europea no está solo en su actuar. No tomo ninguna posición si la emisión de comercio de emisiones es buena para su país, pero es algo simple para llevar a cabo porque el comercio de emisiones significa mucha administración. Pero en muchos países que han comenzado este esquema y algunos estados en la Unión Federal de Estados Unidos en los Estados Unidos también ya tienen su esquema de comercio de emisiones. California comenzó el año pasado y China también comenzó el año pasado a trabajar con este esquema de comercio de emisiones en 7 provincias. 7 provincias en China. Ya no es un plan, lo han comenzado, han iniciado, ya está en función este esquema de comercio de emisiones y me imagino que en los siguientes años más provincias se unirán al mismo esquema de comercio de emisiones. De cualquier modo, la mayor parte de los gobiernos en el mundo tienen un proceso de negociación ante las Naciones Unidas con objetivos nacionales para reducir o controlar las emisiones de sus países. Pero los científicos están diciendo que si combinamos todos los objetivos que todos los países han presentado, anunciado a las Naciones Unidas, vamos a poder bajar la temperatura a 4 grados, que sería algo dramático. Cuando la Tierra era 4 grados más frío que lo que es ahora, teníamos la edad de hielo. El nivel del mar era 120 metros
más bajo que el de ahora y, por ejemplo, todo mi país estaba cubierto por hielo. El hielo era de 2 kilómetros de ancho. Era un planeta muy diferente. Entonces los científicos están haciendo sus mejores esfuerzos para ver, para investigar cómo es que luciría nuestro país si es que tenemos un planeta 4 grados más grande, pues, pero podemos más caliente, perdón, pero podemos estar seguros que seríamos un planeta muy diferente. El nivel del agua sería mucho más alto y eso nos haría bien. En la Unión Europea, por lo menos para aquellos políticos que están más proactivos en las políticas de clima, quizás valga la pena mencionar que es un debate continuo. Entonces, las políticas climáticas bajo la legislación no es nada que haya venido del cielo, no ha sido adoptado unánimemente. Siempre ha habido una pelea política y un debate político, y la legislación en la actualidad es lo que es, pero bueno, yo pertenezco a este grupo de personas que tratan sus mejores esfuerzos para hacer pasar estas políticas climáticas. De cualquier manera, si observamos las emisiones globales, van a ver la columna sobre emisiones que teníamos en 1990, es el año de base para la Convención del Marco Climático, porque la convención fue acordada en Río en 1992, pero es del 90 que tenemos las estadísticas. Luego tenemos los países anexados, que son los países tradicionalmente industriales, incluyendo la Unión Europea, que es lo que causa más de la mitad de las emisiones globalmente. Hoy en día, China es un emitor mucho más grande que los Estados Unidos. Por largo tiempo Estados Unidos fue el mayor, pero si ahora observan en el año 2050 en esta gráfica, si es que los países industrializados tradicionales, si ellos redujeran las emisiones a 0, aún eso no sería suficiente. Se indica en la línea roja, en la columna derecha. Esto significa que todos los países tenemos que hacer su parte y tenemos que tener un nivel de ambición de reducción de emisiones mucho más elevado. Yo he escuchado de muchos países en países desarrollados, porque son los países ricos que han causado el problema, y en Europa y en Estados Unidos y en Australia y Japón tenemos que limpiar este lío que hemos causado, pero no es suficiente que nosotros arreglemos esto. Ahora tiene que ser el nivel de ambición, tiene que ser llevado a cabo por todos los países para tener un país, cumplir con esta meta que se nos ha cumplido para el 2050. El reporte de la IPCC o el panel, el reporte de evaluación número 5 del panel intergubernamental sobre cambio climático especifica y se muestra que los países industriales en la línea roja tienen que seguir la línea roja. Los países en vía de desarrollo pueden concluir con sus emisiones por algunos años, pero solamente por algunos años, hasta que tengan que comenzar a reducir sus emisiones. Voy a pasar otras diapositivas, varias. La legislación actual de la Unión Europea fija un camino lineal para la reducción de emisiones para los sectores de energía intensos, que está cubierto por el comercio de emisiones. La legislación es principalmente para el año
para las reducciones al año 2020, pero hay un camino a seguir para poder lograrlo al 2020. Para cómo estos sectores usan energía intensamente, llegar a los niveles aceptables. Los Estados Unidos acaba de anunciar una reducción de emisiones, una propuesta de reducción de emisiones para el sector energía, la cual es bienvenida, pero de cualquier manera me gustaría mencionar que lo que hemos decidido como Unión Europea hace ya 6 años es mucho más ambicioso de lo que los Estados Unidos ha propuesto hoy en día. En la Unión Europea, el sector de energía, ellos han cumplido más o menos con la mitad. Su sector de energía es aquel que está reduciendo sus emisiones de la manera más rápida. El sector de energía para ellos significa más de 50% de reducción de emisiones para el año 2020, en la cual Estados Unidos estaba solamente proponiendo 30%. Se le da la bienvenida a su propuesta, pero nosotros somos, de hecho, mucho más ambiciosos y deberíamos ser más ambiciosos de lo que hemos sido. Esta es la siguiente diapositiva que me gustaría mostrarles. Como les he mencionado, la segunda parte de la que ha fijado la legislación europea para el cambio climático, esta es la política que no es solamente establecida por la Unión Europea, pero por muchos países miembros, tales como Alemania y Dinamarca, que han sido los líderes y que tienen políticas nacionales muy ambiciosas que exhortan no solamente a las compañías y a personas, no solamente a la compañía, pero así también a los individuos privados, a las familias, para poder contribuir contra esta reducción de emisiones. En la actualidad, se está invocando al sector energía. Esta diapositiva muestra cuántos megawatts cuántas fueron decomisadas, puestas afuera de uso en el año 2012. Pero si observamos esta diapositiva, esta gráfica, estamos viendo que los principales han sido el viento, el gas y el PV. Son las nuevas maneras de generar energía o electricidad. Y esto significa que estamos yendo en la dirección correcta. Aquí la emisión de carbono, la reducción de emisión de carbón no ha sido la única manera de exhortar a las personas para poder invertir en energía. Por ejemplo, en Alemania, sus individuos privados y granjeros que son propietarios de más del 50% de la energía renovables, de la capacidad de energía renovable, están trabajando bajo el 20%, están emitiendo bajo el 20%. Esto ha sido un gran cambio en cómo la energía, el mercado de energía luce. Y mi sentir es que estamos en camino a una transformación comparable en la cual ya hemos visto en las telecomunicaciones. Hace 20 años, muy pocas personas tenían teléfonos móviles o celulares. En mi país, hace 20 años, comenzaron a ser más comunes, pero en otros países fue mucho más después. ¿Qué sucedió? Está hibernando. Ah, carambas. Esta computadora decidió economizar energía, pero de cualquier manera, hace 20 años en telecomunicaciones tenemos línea de telefonía fija. Para llamar por teléfono se necesitaba tener un teléfono de línea fija. Las computadoras operaban
solo cuando estaban enchufadas a una computadora grande. Hoy en día tenemos tenemos computadoras más grandes, son más pequeñas en nuestras bolsas, como un iPhone, como un iPad, etc. Y no podemos operar estos, ya sea enchufados o desenchufados. Y no simplemente estamos, todas las personas que tienen estos artilugios, por decirlo, son productores de información. Estamos al inicio de una transformación similar en el sector energía. Los individuos o las familias se están convirtiendo también en productores de energía. Ya hay países que tienen manera de hacerlo costo efectivo, aunque sea sin subsidios. La política para poder exhortar a las personas a invertir en energía renovables ha reducido los precios. Y yo escuché del director de INRENA que la Organización Internacional para Energía Renovable ha reducido el precio por 70% en 4 años. Quiere decir que hay países ya, Italia, España y Alemania en Europa, que están entre esos países que los individuos en sí están reduciendo la energía y a través de que están colocando estos paneles solares en sus techos. Y los precios están continuando a bajar y van a haber más y más países donde el interés de dinero va a atraer a los individuos para colocar estos paneles solares y no tener gastos de energía eléctrica. Y por supuesto que en Europa esto significa que ha sido una gran fuente de empleo. La Comisión de la Unión Europea estima o calcula que de lejos el mayor potencial en Europa para nuevos empleos es en tecnología climática o tecnologías para el medio ambiente, tales como energía renovable, pero también tecnologías que hagan la energía más eficiente. En mi país, como se dice, no somos los primeros en en tecnologías de energía renovables, pero somos bastante buenos en tecnologías de energía, tecnología de eficiencia de energía. Bueno, ahora llegamos al punto tercero, que sería la eficiencia, la reducción de energía. En la Unión Europea tenemos muchos niveles de leyes, los objetivos generales, pero también tenemos rendimientos, puntos de rendimiento. Por ejemplo, cualquier dispositivo electrónico no puede exceder 2 voltios. Hace 10 años, las corrientes de las computadoras podían ser 100 voltios. Entonces, reducir de 100 o a 20, no, a 2 es un gran cambio. Tenemos definiciones similares para muchos diferentes dispositivos electrónicos. Bueno, ahora he hablado principalmente de la manera de cómo reducir las emisiones y, como dije en el inicio, la adaptación es muy importante, especialmente para aquellos países que son más vulnerables. Y país pertenece a aquel sector, a aquel grupo de países más vulnerables. Como conclusión, como un comentario de conclusión que me gustaría decir, en donde no solamente van a cumplir con los objetivos del medio ambiente, pero es también los objetivos mejorar la calidad de vida, nuestra salud,
Quizás no necesite la diapositiva, el resto de diapositivas, porque yo voy a concluir para poder tener discusión. Hemos aprendido que es posible también tener estrategias de negocios y políticas que puedan ser beneficiosas para la economía en su totalidad. No necesariamente para todos los sectores de negocios, pero para la energía de las sociedades como un todo puede ser beneficioso. Por lo tanto, tenemos también un cambio, hemos visto un cambio en la actitud de los negocios en la Unión Europea. Aún tenemos muchas compañías que están cabildeando contra las políticas climáticas, ya que, bueno, me le entregaron las diapositivas, me prendieron la computadora. Pero al hacer esto, al estar en contra de las políticas climatológicas, de clima, nos estamos disparando solos a nuestro propio pie. Las energías eficientes son las más beneficiosas y las compañías deberían estar, por ejemplo, Shell o las compañías de petróleo, muchas otras como tal, que han comenzado a transmitir el mensaje a los hacedores de políticas que esto es un punto clave para nuestra supervivencia y debemos planificar nuestras inversiones. Entonces, para los negocios, primero que nada, es para prevenir catástrofes climáticas y para prevenir la supervivencia de nuestra sociedad. Además de ello, específicamente, es para promover el interés de las industrias a reducir las emisiones. Si la sociedad toma interés en cómo vamos a reducir estas emisiones y cuánto nos va a costar y a qué año tenemos que lograrlo, mejora la predictibilidad para los negocios y ayuda a los negocios a saber qué tipo de inversiones son racionales y costo efectivas, porque ustedes necesitan tener un plan a largo plazo para la inversión de negocios. Entonces, como un comentario para concluir mi presentación, me gustaría decirles que estoy encantada que más voces se están escuchando del sector de negocios sobre las políticas climáticas ambiciosas, muchas, y espero que este sea el caso aquí en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. Creo que tenemos, digamos, 20 minutos un poco flexibles para algunas intervenciones. Van a quedarse unos minutos más de los que habían previsto originalmente. Así es que si me ayudan con el pedido de palabra. Sí. Muy bien. Me dan la hojita. Estoy sin la hojita de... Gracias. Sí, ya, empecemos. Por favor. Las hacemos en español, ¿no? Y ya va a tener traducción. Sí, creo que puede ser. Bueno. En primer lugar, agradecer a la eurodiputada, su presencia en Perú y comentarle que nos ha gustado mucho este final en que nos explica que este ratio costo-efectividad de los negocios debe ser más racional. El Perú sufre la pérdida de los Andean Glaciers, de los glaciares andinos, y nos vamos a quedar sin agua en los valles de la sierra y poco a poco sin agua en la selva. La Amazonía representa 1 de cada 5 vasos de agua del planeta y nosotros estamos aportando en el Perú a razón de la 6ª parte de toda esa agua. Viene ahora la reunión internacional y la pregunta es muy sencilla. La Unión Europea ha hecho un esfuerzo grande para energías renovables y energías eficientes, como usted nos ha mencionado.
pero Estados Unidos y China nunca han cumplido Kioto. ¿Qué puede hacer un país como Perú, que por ahora simplemente sufre viendo que es un problema global en donde él casi no emite gases de efecto invernadero, CO2, carbon? Entonces, la conclusión sería, según usted y el apoyo de la Unión Europea, ¿cree que Estados Unidos y China pueden firmar un acuerdo decisivo ahora en Perú? ¿Y qué va a pasar con los glaciares de andinos y sobre todo los del círculo polar en el norte, ¿no? Lo que es el Polo Norte? Muchas gracias. Otras intervenciones, juntamos unas cuantas por si coinciden o repiten. A ver, Rocío, por favor. Bueno, muchas gracias. Las buenas noticias que nos ha dado respecto a un mayor nivel de ambición por parte de la Unión Europea en relación a las emisiones. Quisiera preguntarle cómo ve usted la actitud o la ambición que tiene la Unión Europea respecto a contribuir a la adaptación en nuestros países. Como se ha dicho, Perú principalmente tiene el problema de adaptación, más que de mitigación. Y por otra parte también en cuanto al financiamiento, ya se formó el Fondo Verde, pero es urgente la capitalización de este fondo, ¿no? Entonces, ¿cómo ve, junto con este incremento de la ambición en las reducciones, la disposición de la Unión Europea para apoyar la adaptación y para el Fondo Verde? Muchas gracias. A ver, ¿quién más se anima en este primer round? Guillermo Ruiz. Muchas gracias a nuestra ilustre visitante y a quienes la acompañan en esta ocasión. Gracias por la oportunidad. La oportunidad de juntarnos para tratar un tema vital para nuestra supervivencia y más que dirigirme a Satu Hassi, que ha tenido la gentileza de traer sus experiencias, quisiera dirigirme más bien a los representantes del Ministerio del Ambiente con una consulta y luego con un comentario. Tenemos nosotros en Perú un año base para iniciar procesos de mejoramiento del clima. Nos acaba de decir la exponente que ellos tienen un año base a partir del cual empezaron a construir todo el mejoramiento de sus condiciones climáticas. A ver, no estaba previsto ¿no? Porque el asunto, no les pedí que se prepararan para... Sí, es que recojo de la experiencia un tema crucial, ¿no? Eso es una posición estratégica crucial de país, de región. Entonces, si eso, entre otros aspectos que he tomado nota y que he recogido de la exposición de Satu Hassi, creo que nos corresponde hacer propia la experiencia y empezar a mirar juntos, porque ese es el nivel de responsabilidad que nos toca, y dialogar a partir de estas experiencias que nos toca hacer, ¿no? Creo que lo más importante, lo que más nos nutre de lo que hoy día nos han traído a este escenario de diálogo, es qué actitudes tendremos nosotros que asumir de esas experiencias tan importantes para cubrir nuestras propias situaciones. Ese es el comentario que quiero hacer. Un comentario orientado a que nos corresponde dialogar este tema con absoluta rapidez, porque efectivamente se acaba el agua, porque efectivamente nuestra región es muy rica en alimentos para el planeta, pero estamos desperdiciando esa oportunidad que tiene impacto económico, impacto social, impacto en todo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Dejo Muy bien, esa pregunta gracias, para nosotros. Gracias, Guillermo. Gracias. Sí, nadie está obligado a responderla, pero si alguien quiere, por supuesto, siéntanse libres y a la vez. Gracias, Guillermo. Gracias. Bien, ¿alguien más en este momento o de una vez pedimos un... Alberto, ¿te inscribes? Muy bien.
Buenas tardes. Gracias por la presentación. Gracias por la presentación. Respondiendo un poco a la inquietud, ¿no?, que se haga plantear. Lo primero es que Perú es responsable del 0.4% de las emisiones en promedio según los reportes de país a la Secretaría, ¿no?, de las emisiones del planeta. Entonces, en realidad, nosotros no tenemos una responsabilidad importante en cuanto a la agenda de mitigación. No obstante, lo cierto es que igual el 0.4% es algo elevado para el nivel, digamos, de desarrollo que estamos alcanzando. Entonces, deberíamos tratar de reducir o de alguna manera desplegar la línea de crecimiento económico de la de aumento de emisiones, ¿no? Porque la tendencia es, mientras más desarrollado, si no hago absolutamente nada en mitigación, igual va a aumentar mi porcentaje de contribución de emisiones. Lo que se había dicho más bien es que nosotros tenemos más una agenda de adaptación. Somos más vulnerables al tema del cambio climático y para eso es que se están definiendo una serie, digamos, de acciones en el país y también estamos planteando dentro de la agenda de las negociaciones a nivel global, digamos, algunos planteamientos respecto al tema de adaptación en general, ¿no? En fin, de hecho, yo coincido con lo que se acaba de mencionar en el sentido de que esto da más bien para la posibilidad de que desde el Ministerio podamos hacer una presentación, si lo estiman pertinente, al Acuerdo Nacional con el nivel de detalle de lo que se está haciendo en el país y cómo estamos viendo el trabajo hacia la COP y post-COP que se va a desarrollar en diciembre en Lima, ¿no? Ahí podríamos profundizar sin duda con mucho más detalle los distintos aspectos que están vinculados al tema de la agenda climática país. Sí, bueno, en la COP del año pasado se determinó que todos los países tenían que determinar lo que se llamó las NDCs, las Nationally Determined Contributions, o sea, las contribuciones nacionales. Entonces, el Perú es uno de los primeros interesados en que todos los países determinen sus contribuciones para que los acuerdos, el borrador de acuerdo que salga de esta COP sea exitoso. Entonces, obviamente, nosotros estamos trabajando para determinar justamente esas contribuciones nacionales. Para ello, en primer lugar, nos vamos a basar en los 3 compromisos voluntarios que tiene el Perú ya a la fecha. Uno es relacionado con bosques, el otro es con energía y el otro es con residuos sólidos. Y justamente el análisis ya técnico es lo que nos va a determinar en primer lugar el año base sobre el cual vamos a trabajar, que no necesariamente tiene que ser el mismo para los 3 compromisos, dependerá de muchos factores, entre ellos la disponibilidad de información, entre otras cosas, pero definitivamente al Perú le interesa dar el ejemplo para que otros países a nivel mundial también planteen sus contribuciones para el acuerdo del 2015. Muchísimas gracias. César. Quiero hacer... Gracias. Quisiera hacer una pregunta a Satu Hassi, no a la especialista en medio ambiente, sino a la política y a la líder de un partido verde. Y este tema tiene que ver con los costos de la contaminación actual o del daño al clima actual. Ese daño fue producido por los países industrializados a lo largo de los siglos. Y ese daño es el que ha subsidiado ese crecimiento y ese desarrollo económico en los países industrializados. Y hoy día, todos, porque el daño al planeta es tan grande que no hay manera de no hacer estos costos para tener una energía limpia. Pero estos costos los estamos pagando todos por igual, ¿no? Es verdad que quienes emiten más allá del promedio ya están obligados a comprar bonos de carbono para que otras economías puedan financiarse de ese tema. Pero en ese contexto yo quería esa visión de la política, de la mujer política europea verde. ¿Qué le respondería a los países industriales que están pidiendo ahora un estándar de producción que genera mayores costos a aquellos países que no lograron industrializarse a tiempo? No sé si fui claro.
Mi nombre es Ibe Fernández, responsable del Departamento de Ecología y Medio Ambiente de la CGTP. Bien, como parte de la sociedad civil aquí en nuestro país, que hemos conformado el Grupo Perú COD 20, donde también está la Central de Trabajadores, obviamente, estamos ya preocupados por el tema del cambio climático. Como bien se ha dicho, este es un tema que tiene que ver con una crisis civilizatoria, y especialmente los trabajadores vemos de que, si bien es cierto, nuestro país no es el responsable de emisiones a nivel mundial, pero eso tiene que ver con un problema global y planetario, y que nos atañe a todos por igual. Y en esa sensación y esa avidez que tenemos los trabajadores en ver cuáles son las soluciones, quisiéramos decir en este espacio plural que creemos que también habría que ver cómo Europa, y también cómo usted, que efectivamente, fundamentalmente es una representante de un partido verde, cómo Europa ve, y desde su percepción, las soluciones que nosotros como trabajadores le llamamos las soluciones falsas. ¿En qué sentido? De que efectivamente, por un lado, puede haber el mercado de carbono, pero al final, si bien pensamos que la solución de repente puede conllevar a una serie de consecuencias que no está claro, fundamentalmente para países como el nuestro, que tenemos una gran biodiversidad y que también somos una gran reserva que tiene que ver con recursos naturales, consultas previas, porque al final creo que lo que está en juego es la vida misma. Y fundamentalmente, si es la vida misma, tenemos que arribar fundamentalmente como países, si bien es cierto, desarrollados, a que también en nuestro país de una vez por todas haya una agenda de cambio climático y, por supuesto, una ley de cambio climático. Eso nosotros quisiéramos que quedara para nuestro país, y recoger las experiencias de otros países avanzados, y creemos que esto va a conllevar fundamentalmente a decisiones políticas, a voluntades de cambiar y de decidir efectivamente, fundamentalmente, el de la preservación del medio ambiente y del planeta. Bien, ¿les parece si le doy la palabra a nuestra ilustre visitante? ¿Alguien más, de todas maneras, que querría añadirse? Sí, por favor, y ya ahí sí iríamos cerrando para... ¿sí? Ya, tenemos un par y luego creo que ya... Gracias. Mi pregunta tiene que ver con algo específico, tal vez, que tiene que ver con la red Plus, ¿no es cierto? La reducción de emisiones por deforestación y degradación de suelos, que por el cambio de uso, en nuestro caso, podría ser el principal factor en términos de contribución y de generación del problema del fenómeno de invernadero. Me gustaría saber si desde esta perspectiva de mercado que tú tienes, podemos definir la viabilidad de este mecanismo, en tanto no existen los recursos disponibles para poder, digamos, solventar el mecanismo de financiamiento. Gracias. Luego yo me permitiría darme la palabra para una pregunta adicional. Primero, muchas gracias por la presentación y por la información que nos ha mostrado y el ejemplo que nos ha puesto sobre la realidad de este tema en Europa. Pero nosotros somos un país pequeño que, como ya se mencionó, contamina muy poco, contribuye a esa contaminación de manera casi residual o mínima, digamos, ¿no? Y tenemos una responsabilidad como país de sacar a nuestro país adelante y desarrollarlo en el corto tiempo, digamos en los siguientes 20 años. Esa es nuestra meta como país. Y para eso tenemos que alinear todos los objetivos, entre ellos los medioambientales, hacia ese gran objetivo. Y esto tiene que ver con la competitividad, tiene que ver con la responsabilidad de la vida medioambiental y todos los temas que un país que es desarrollado los considera. Hemos visto en las cifras esfuerzos en la Unión Europea, en los países desarrollados, para cambiar, por ejemplo, la matriz energética de donde se nutre la energía para poder
pasar de una aparente energía que contamina demasiado a otra que contamina menos, ¿no? Pero no se ha visto, por ejemplo, la relación respecto a la ganancia en competitividad de la Unión Europea respecto a esto. Si esto lo traigo al ejemplo peruano, nosotros necesitamos conseguir el desarrollo en el mediano corto plazo y necesitamos ser más competitivos en un mundo donde el país, como meta, ha conseguido una inclusión y de comercio de igual a igual con los países del primer mundo, ¿no? Entonces creo que tenemos un reto, creo que tenemos de repente escuchar algunas experiencias adicionales para coger el ejemplo positivo de los ejemplos que hay en el mundo respecto a esto. Que no se soluciona tanto con mayor regulación, que se soluciona más con una regulación equilibrada, pero pensando siempre en el objetivo del país con todas las variables que eso conlleva, ¿no? ¿Cuál sería el equilibrio que usted ve y las lecciones aprendidas respecto a este tema de desarrollo, mantenimiento de la competitividad de la Unión Europea en el mundo respecto a este tema medioambiental? Sí, gracias. Tendría una pregunta adicional. Nosotros tenemos una política aprobada en el Acuerdo Nacional sobre medio ambiente hace ya más de una década. Sin embargo, en el texto de esa política no figura ni siquiera el término cambio climático. ¿Soy claro? Y entonces, mi pregunta es, ¿cómo los dos temas, medio ambiente y cambio climático, son similares y en qué se diferencian? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias por preguntas tan buenas, son bastante amplias. Trataré de hacer mis mejores comentarios. Me gustaría, primero que nada, decirles que estoy totalmente de acuerdo con el representante del Sindicato de Comercio y lo importante que es sobre trabajar en el cambio climático, contra el cambio climático para la existencia de nuestro planeta y nuestras vidas. Quizás, por segundo, voy a tratar de responder la última pregunta. ¿Cuál sería la diferencia y las similitudes entre las políticas climáticas y de cambio climático, las políticas de medio ambiente? Yo diría que las políticas climáticas son parte del cambio climático porque encaran el reto de nuestra subsistencia. Tiene sentido, entonces, tenerla como una política específica. En concerniente a las políticas del medio ambiente a las cuales yo mencioné en la Unión Europea, yo siento que, por ejemplo, las industrias de papel u otras industrias que causan emisiones, por ejemplo, plantas de energía, fábricas, ellos son como productos laterales. Se los puede limpiar. Reducir el CO2, sin embargo, es un problema mucho más grande porque ataca la base de energía. Sin carbón no tenemos energía por el momento. En nuestros países yo he contado, por ejemplo, en mi país yo he contado, si transformamos el consumo de nuestra energía eléctrica, cuánto trabajo físico un humano tendría que hacer. Nuestro consumo de energía significaría 200 personas trabajando continuamente para cada ciudadano.
O sea, 200 personas tendrían que trabajar para proporcionar la energía a un solo ciudadano finlandés. Entonces, no tenemos el recableado de esta manera de funcionar es la base. Depende cómo trabaja nuestras sociedades con respecto a la energía que se usa. El CO2 no es un byproduct o un producto lateral del consumo de combustible de fósil, es la causa principal de las emisiones. Cómo se convierte los átomos de carbón a moléculas de CO2. No es eso, no es tan simple, es algo mucho mayor. Tenemos que trabajar de maneras avanzadas nuestras políticas de medio ambiente para poder contrarrestar esto. Entonces, la sociedad como un todo, no solamente algunos sectores, son los que tienen que trabajar. Esto significa una transformación mayor, pero como reto, entonces, es mayor, mucho mayor. Y de cualquier manera, lo que ya se ha logrado en otras partes, en lugares, en los sectores más tradicionales de las políticas de medio ambiente, nos estimula porque ha sido un desarrollo de políticas que se han combinado con un desarrollo económico para poder hacerlas factibles. Y para también, por supuesto, obtener una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Y también, por supuesto, una de las grandes diferencias en las políticas climáticas bajo las políticas más tradicionales sería aquella que el impacto es global. Emisión y la reducción de emisiones, el impacto es global. Esto significa entonces que es como un reto mayor para la habilidad de poder cooperar, de tener que cooperar a nivel humano. Acabar con aquellas emisiones que están malogrando nuestra estratosfera. Las políticas climáticas afectan a todas las partes de la economía. Uno puede ver que es entonces esencialmente una política económica, pero también es para transformar la sociedad, transforma la sociedad para algo que pueda, para una sociedad que pueda ser mejor de aquella que tenemos ahora. Existen muchos análisis globales en cómo reducir las emisiones. Han sido realizadas ambas por el IPCC, por entidades privadas, PricewaterhouseCoopers, McKinsey, agencias internacionales de energía, muchos tipos de cuerpos y organizaciones. Pero de cualquier manera, la mayor parte de los análisis de los cuales yo conozco y indican que sí se puede encontrar tecnologías costo eficientes, soluciones costo efectivas, aún tecnologías que ya están disponibles. Entonces no se necesita un científico de cohetes o ninguna innovación fantástica que pueda surgir en el futuro. Existen ya tecnologías que tienen un nivel comercial con las cuales podemos trabajar y se puede realizar el trabajo, y sabemos ya a partir de nuestra experiencia que cuando nuestras tecnologías son más buenas, los precios se reducen. Y entonces, tales como los paneles solares, por ejemplo, entonces más probablemente, aún en términos económicos, políticas climáticas ambiciosas son bienvenidas, pero la dificultad de base, por ejemplo, si alguien está limpio, no solamente afecta, si alguien está limpio, si un país está limpio, afecta a todo el mundo. Y el que no está limpio, todo el mundo tiene que
sufrir las consecuencias. Entonces, la política de ser un país pequeño, también nosotros somos un país pequeño, Finlandia, por supuesto que mi país, en términos de PBI per cápita, es un país mucho más rico, pero la manera... Pero también tenemos personas que dicen que ¿para qué vamos a hacer nada? ¿No? ¿Para qué nos vamos a esforzar de que las emisiones sean cero? Es todo el tema que quiero exhortar acá y enfatizar es que todos tenemos que construir, desde el individuo a todas las sociedades, a las industrias, a los sectores, todos los países, por ejemplo, aquellos países que dicen que los países ricos tienen que hacer más, sí, nos hemos convertido en países ricos porque usamos este tipo de energía que causó esto problema. Pero los países pobres no tienen que seguir ese ejemplo, lo cual nosotros hicimos, ¿no? Hay políticas climáticas que los pueden llevar en mejor camino. Y ahora estamos nosotros en posición de que tenemos que ayudar a aquellos países más pobres en sus políticas climáticas y de que vayan de acuerdo con su desarrollo. Pero también tenemos el tema que, por ejemplo, en Europa, cuando tratamos de emitir la legislación para el esquema de comercio de emisiones y cómo asignar los derechos de emisión para los países, y teníamos la tasa de que los países tenían que pagar por estas emisiones, el Parlamento se opuso. Dijo que todo este dinero debería ser usado para políticas climáticas y que la mitad debería ser usado para fondos internacionales. Desafortunadamente, esto no fue la decisión final. La decisión final era que solamente el compromiso político de usar la mitad de estos fondos por los derechos, por los ingresos del comercio de emisiones, derechos de emisión. Y bien, hace algunos años se fijó un grupo de trabajo para definir estas políticas. Por ejemplo, los impuestos para la aviación o reducir los impuestos para la industria aeronáutica o que subirle el precio de los derechos de emisión. Diferentes modos de obtener ingresos. Quizás no todo el dinero que se necesite, pero sería una buena fuente de ingresos, de dinero. Internacionalmente esta propuesta no tuvo efecto. Y yo pienso que muchos gobiernos son inconsistentes. El gobierno dice que tenemos que luchar contra el cambio climático, pero al mismo tiempo son los mismos gobiernos que son renuentes a decidir cuál sector va a ser el que verdaderamente contamina y que debería contribuir más al fondos para políticas de cambio climático. Bien. Sobre la adaptación. Sí, Perú, yo me estoy enterada que Perú es un país muy vulnerable, porque tiene muchas características de vulnerabilidad y entonces es entendible que la adaptación sea una gran parte de las políticas actuales, más de aquellas que son en la actualidad en Europa. Pero los países miembros en Europa, por ejemplo, están diseñando sus políticas de adaptación. Yo creo que ahí no podemos tener un sistema que sea adaptable a todos. Es una cuestión nacional. Depende de las condiciones nacionales de cada país. Pero es obvio que uno de los puntos claves en el Perú, que Perú tiene sus puntos claves, pero ustedes no son los países únicos con puntos claves. Podría ser lo que ustedes encuentren como puntos claves,
de adaptación podrían ser decisivos también y pueden ser de ayuda para otros países. Yo he escuchado que hay el cultivo de arroz en el Perú y todos sabemos que el arroz necesita mucha agua, y que la papa necesita menos agua, y ustedes tienen una diversidad enorme de papas aquí en el Perú. Entonces yo no sé, eso es solamente una idea que se me acaba de ocurrir hoy día durante la discusión del almuerzo. Quizás su conocimiento sobre el cultivo de la papa y los recursos de papa que tienen aquí en el Perú podrían ser algo que podrían desarrollar y que luego podría ser usado en otras partes del mundo que están encarando escasez de agua. En respecto a los bosques, ese es un tema bastante amplio. Globalmente se calcula que los bosques, que la pérdida forestal es lo que está causando 1/5 de las emisiones de gas de efecto invernadero. También la industria de transporte en el mundo. Entonces es bastante grande esta contribución a las emisiones. Los bosques, porque para ustedes la fuente más grande es la emisión, una emisión muy grande. Y esta puede ser a su vez una parte de la adaptación, porque los bosques tienen funciones múltiples. Son fuentes de biodiversidad, son potencialmente el reservorio para muchas medicinas nuevas, pero también son parte de la gestión natural de las aguas. Hace algunos años yo aprendí que los bosques lluviosos o la selva que estos bosques tienen que ayudan a las lluvias que van a ir a la zona costera. Quizás puedan realizar algunos problemas o desarrollar algunos problemas para poder hacer que los bosques ayuden a la gestión de agua en la zona costera del Perú. Pero no estoy segura. La asistencia, entonces, que estamos proporcionando en la Unión Europea y los países miembros puede trabajar a nivel bilateral. Yo verdaderamente espero que podamos encontrar las mejores maneras de poder cooperar entre nosotros y que podamos ofrecerles ayuda en forma de experiencia, de pericia a vuestro país para poder definir qué cosa es exactamente la manera más costo efectiva e inteligente, las maneras de poder cumplir o encontrar la mitigación y adaptación y que lo que va a proporcionar mayores beneficios para los ciudadanos de su país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estoy seguro que se quedan muchas inquietudes abiertas. Es inevitable. Quiero terminar agradeciendo a la señora Satu. A ver, la embajadora de la Unión Europea quiere decir algo. Sí. No. Muchas gracias por darme la palabra. Solo 2 minutos para, por un lado, agradecer también la invitación del Acuerdo Nacional para este diálogo que consideramos un diálogo muy importante en el marco de del debate alrededor de las políticas de cambio climático. Y como aquí se ha preguntado, o sea, ¿cuáles pueden ser las prioridades de acá? Y yo creo que Satu Hassi ha dado importantes pautas. Y por otro lado se ha preguntado qué es lo que nosotros, Unión Europea, o sea, cómo contribuimos a las políticas peruanas. Entonces solamente quería decir unas palabras. Por un lado,
Yo creo que en Europa se ha asumido socialmente mucha responsabilidad en el tema de cambio climático. No es un debate incontestado, como dice la diputada, pero sí se ha logrado hacer cosas. Y seguramente vamos a contribuir también más de lo que estamos contribuyendo a la capitalización del fondo. Sin embargo, la tarea principal y la responsabilidad principal de formular la política adecuada para el Perú y de implementarla reside a los peruanos. O sea, es una tarea peruana. Aunque Perú contribuye poco hoy, el mismo desarrollo hace que uno que tiene máximas emisiones, que no va a ser así de chiquito como hoy, y por otro lado, es para la sostenibilidad de la propia política y de la sociedad, que es muy importante tener en cuenta los efectos del cambio climático, la escasez de agua que va a llegar en el futuro, y de adaptar las políticas de transporte, las políticas de agricultura, las políticas de industria, las políticas económicas a ese escenario. Y yo creo que es eso donde el público y privado tienen que conjugar para tener esa perspectiva en el escenario, hacer soluciones que integran tecnologías adaptadas o estrategias adaptadas a ese escenario para poder asegurar la viabilidad de un país tan vulnerable como el Perú. Yo he estado, ese fin de semana he estado en Ayacucho y tuve la oportunidad de visitar unos alpaqueros. O sea, estábamos por encima de 4.000 metros y de repente la gente contaba que en su valle alrededor habían tenido nevados y ahora no hay ni uno. Y el nevado les aseguraba que durante todo el año había agua en su valle y alimentaba los pastorales. Y ahora la lluvia cae y como cae sin parar, todo se va, erode de lo que tienen de tierra, y cuando entra la temporada seca no hay ni una gota de agua, ni para los animales ni para ellos, lo que hace que la gente tiene que emigrar, hace presión en otros lados, etcétera. O sea, cambia un panorama de una población, cierto, muchas veces no muy sentida en Lima porque no son tan numerosos, pero esto, lo que pasa en las alturas, tiene efecto más abajo también, es una cuestión un poco de tiempo. Entonces, en el Perú es tanto en mitigación, entonces los bosques de la Amazonía tienen un rol muy grande, y la preservación de los bosques es muy importante, y en eso el tema de la ley forestal, etcétera. Y por otro lado, mucha parte de la política de cambio climático del Perú se llamará adaptación, y adaptación de la estrategia de economía, de la economía peruana. Entonces yo creo que es un debate que es muy propicio, y yo creo que es excelente que arranque ese debate, y si la COP20 en el Perú tendrá como efecto que el debate en el Perú sea un debate nacional y termine en una política nacional, entonces ya la COP valió la pena para el Perú. Entonces lo que nosotros podemos hacer es, sí, apoyar las iniciativas, intercambios técnicos, en dar asistencia. Hace poco estuve en la Cámara de Comercio de Lima porque había un intercambio con la Universidad de Leeds que había hecho un cálculo de la eficiencia energética de la economía del Callao, y han hecho proyecciones del gasto de energía si el Callao sigue la vía de desarrollo, si no pasa nada, o sea, business as usual, y qué tanto se puede ahorrar si se hace un cambio de tecnología, de organización, transporte, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos estar allí en ese tipo de cosas, apoyar, intercambiar experiencias, financiar quizás también algunos proyectos, pero
Europa no se puede suplantar a una discusión estratégica esencialmente peruana y a la vía de desarrollo peruana, ¿no? Entonces, nada, y eso, pero sí les puedo asegurar que estamos muy comprometidos a estar a su lado porque lo asumimos también como una tarea común, porque como decía Satu Hassi, es el que actúa, no siente inmediatamente las consecuencias en el individuo, pero son consecuencias y tareas globales, ¿no? Y en ese challenge, en ese compromiso global, yo creo que pueden estar seguros que nosotros nos inscribimos junto con ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, reitero entonces nuestro agradecimiento, deseándole a nuestra ilustre visitante una feliz estadía hasta el momento en que tenga que irse a su país o afuera del Perú. Muchas gracias a ustedes por haber participado, por las preguntas y los estaremos, digamos, citando en otras oportunidades sobre este o sobre algún otro tema. Muchas gracias.